Mi nombre es Carmen Ruiz, tengo 68 años y el día que volví de mi viaje encontré toda mi vida tirada en la acera, dentro de bolsas negras como si fueran basura. Entre un abrigo viejo y una caja de fotos apareció una nota escrita con la letra de mi propio hijo. Decía: «Lo siento, mamá. Ya no hay lugar para ti». En ese mismo instante, mientras los vecinos miraban desde sus balcones, entendí que el golpe más duro de mi vida no venía de la calle, sino de la sangre. Había estado fuera solo una semana, un viaje sencillo a Valencia para ver a una amiga de la juventud que estaba enferma. Nada extraordinario. Dejé mi casa cerrada, las llaves como siempre en el cajón del recibidor, confiada, porque cuando una madre confía en su hijo, no imagina que esa confianza pueda convertirse en un arma contra ella. La casa estaba en un barrio tranquilo de Zaragoza, de esos donde los vecinos se conocen desde hace décadas. La compré yo muchos años atrás, cuando aún trabajaba en la gestoría y mi marido vivía. Cada baldosa, cada grieta de la pared, la pagué con horas extras y sacrificios. Allí crié a mi hijo, allí enterré a mi esposo, allí pensé envejecer. Pero ese día la puerta estaba cerrada con la cerradura cambiada. Toqué. Nadie abrió. Llamé al móvil de mi hijo. No contestó. Y entonces vi mis cosas fuera. Ropa, libros, papeles, incluso la vajilla de los domingos. Todo expuesto como si mi existencia hubiera sido expulsada de golpe. Me senté en el bordillo. No lloré, no grité. La vergüenza era más fuerte que las lágrimas. Una vecina se acercó, preguntó si necesitaba ayuda. Yo solo asentí con la cabeza. Dentro algo se estaba rompiendo despacio, sin ruido. Mientras recogía mis cosas, recordé cuándo empezó todo a torcerse. No fue de un día para otro, fue poco a poco, desde que mi hijo se casó, desde que su esposa empezó a hablar de su casa, de sus decisiones, de nuestra vida. Yo pasé de ser la madre a ser la vieja incómoda, la que estorbaba en su propio hogar. Nunca discutí, nunca levanté la voz. Pensé que el silencio era amor, que ceder era proteger la paz. Me equivoqué. Esa noche dormí en una pensión cercana, con las maletas a los pies de la cama y el corazón encogido. No dejé de pensar en la nota, en lo fácil que había sido para él escribir esas palabras. Ya no hay lugar para ti, como si yo fuera un mueble viejo. A la mañana siguiente, mientras desayunaba un café aguado, tomé una decisión que llevaba años aplazando. No iba a suplicar, no iba a llamar llorando, no iba a presentarme en comisaría haciendo un escándalo, iba a marcharme con dignidad. Tenía un pequeño apartamento en las afueras, casi nadie lo sabía. Lo compré años atrás en silencio, pensando en por si acaso, por si la vida se torcía, por si un día necesitaba empezar de nuevo. Nunca imaginé que ese día llegaría por mi propio hijo. Fui allí, abrí las ventanas. El polvo flotaba en el aire, pero era mío. Nadie podía echarme de allí. Me senté en una silla plegable y respiré. Por primera vez, desde que vi mis pertenencias en la calle, sentí algo parecido a la calma. Entonces llamé al banco. La transferencia de la casa llevaba tiempo hablándose. Mi hijo insistía. Decía que era mejor ordenar papeles, que así me quitaba preocupaciones. Yo había dudado. Nunca firmé nada definitivo. Y ahora con voz firme pedí que se congelara cualquier trámite, que no se moviera un solo euro, que no se cambiara una sola escritura. El empleado fue correcto, me explicó mis derechos, me confirmó algo que ya sabía, pero que necesitaba escuchar: la casa seguía siendo mía. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared desnuda. No sentí venganza, sentí justicia. Días después recibí el mensaje de mi hijo, corto, frío.
Decía que necesitábamos hablar, que había organizado una reunión familiar para arreglar las cosas. Leí entre líneas. Pensaba que yo había aceptado, que estaba derrotada, que la casa ya era suya. Acepté ir. No le dije dónde vivía ahora, no le dije nada sobre el banco, no le dije que había hablado con un abogado, porque hay silencios que protegen más que 1000 palabras. La reunión sería en la misma casa de la que me habían echado. Irónico. Preparé mi ropa con cuidado, nada llamativo, nada provocador, solo una mujer mayor que va a escuchar. Mientras me miraba al espejo pensé en todas las madres que callan, en todas las que entregan su vida entera y luego son tratadas como estorbo. Pensé en mí y me prometí una cosa: nunca más volvería a desaparecer en el silencio. Aquella tarde, al cerrar la puerta del apartamento, supe que no estaba volviendo a una casa. Estaba volviendo a mi historia, y esta vez no iba a permitir que nadie la escribiera por mí. La mañana de la reunión me desperté antes de que sonara el despertador. No por nervios, sino por costumbre. A mi edad, el cuerpo ya decide por sí solo cuándo empieza el día. Me senté en la cama del apartamento pequeño que ahora era mi refugio y pensé en la casa que yo pagué. No como una frase hecha, sino como una verdad que llevaba años guardada en silencio. Esa vivienda no apareció por milagro. No fue un regalo, ni una herencia, ni un golpe de suerte. Fue el resultado de 40 años de trabajo. Empecé joven en una gestoría del centro cuando todavía se escribía a máquina y las cuentas se revisaban a mano. Mi marido y yo ahorrábamos peseta a peseta. Cuando nació nuestro hijo, yo seguí trabajando. No quise depender de nadie. Nunca me gustó. Recuerdo el día que firmamos la hipoteca. El banco olía a papel viejo y a café recalentado. El director nos sonrió como si nos estuviera haciendo un favor. 30 años por delante, dijo. Yo pensé en mi hijo jugando en un pasillo que aún no existía. Pensé en domingos, en comidas familiares, en una vejez tranquila. Nunca pensé en bolsas negras en la acera. Cuando mi marido murió, todo se volvió cuesta arriba. Yo seguí pagando sola. Hubo meses difíciles. Renuncié a viajes, a caprichos, a casi todo. Pero la casa siguió en pie. Y con ella, yo. Mi hijo creció, estudió, se fue y volvió. Cuando se casó me pidió quedarse allí un tiempo. Hasta que ahorremos, me dijo. Acepté sin dudar. Una madre no lleva cuentas del amor. O eso creía yo. Al principio todo fue normal. Luego llegaron los comentarios. Que si el salón necesitaba cambios, que si la cocina estaba anticuada, que si yo ocupaba demasiado espacio. Poco a poco dejé de ser la dueña para convertirme en invitada permanente, y aún así seguí callando. El tema de la casa salió por primera vez una tarde cualquiera. Estábamos tomando café. Mi hijo habló de poner las cosas en orden, de pensar en el futuro. Su mujer asentía como quien ya ha tomado una decisión. Me sugirieron hacer una transferencia, dejarlo todo a su nombre para evitar problemas más adelante. Yo no dije que sí, tampoco dije que no, dije que lo pensaría. Desde ese día la presión fue constante, no agresiva, peor, disfrazada de preocupación, que si yo ya estaba mayor, que si no entendía de papeles, que si lo hacían por mi bien. Yo escuchaba, sonreía y guardaba silencio. Por eso, cuando vi mis cosas en la calle, entendí que el plan llevaba tiempo trazándose. El viaje no fue casualidad, fue la oportunidad. En el apartamento, mientras me arreglaba para la reunión, repasé mentalmente cada documento que guardaba. Las escrituras, los recibos, los extractos bancarios. Todo estaba en orden, siempre lo estuvo. Yo no había firmado nada. La casa seguía siendo legalmente mía.
Aún así me dolía, porque una cosa es la ley y otra el corazón. Llegué a la casa a la hora acordada. Llamé al timbre como si fuera una desconocida. Mi hijo abrió. Me miró con una mezcla de incomodidad y falsa calma. Entré. Todo estaba igual. Y no lo estaba. Habían cambiado muebles, cortinas, incluso cuadros. Era mi casa, pero ya no me reconocía en ella. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, familiares cercanos, alguna tía, un primo. Nadie sabía realmente qué había pasado. Mi hijo empezó a hablar. Dijo que había sido un malentendido, que yo había exagerado, que la nota fue un error. Un error, dijo, como si echar a tu madre a la calle fuera una errata. Escuché sin interrumpir. De repente me di cuenta de algo importante. No estaba allí para defenderme. Estaba allí para poner límites. Cuando mencionaron de nuevo la transferencia, respiré hondo. No dije nada todavía. Dejé que hablaran, que se confiaran, que pensaran que el silencio seguía siendo su misión. Mi hijo aseguró que todo estaba prácticamente resuelto, que solo faltaban unos detalles. Lo dijo con una seguridad que me heló la sangre. Fue entonces cuando comprendí hasta qué punto había subestimado mi propia posición. No sentí rabia, sentí claridad. Miré a mi alrededor, a esa mesa donde celebré cumpleaños, donde lloré la muerte de mi marido, donde enseñé a mi hijo a leer, y entendí que esa casa no era solo ladrillo, era memoria, y nadie tenía derecho a borrarla. Apreté el bolso con calma. Dentro estaba la tarjeta del abogado. Aún no la saqué, todavía no. Porque antes necesitaba una cosa más, que mi hijo me mirara a los ojos y entendiera que el amor no da permiso para la traición. Cuando salí de aquella reunión, no sentí alivio ni victoria. Sentí cansancio, un cansancio profundo de esos que no vienen del cuerpo, sino del alma. Había escuchado demasiadas palabras vacías y demasiadas justificaciones mal ensayadas. Nadie me pidió perdón de verdad. Nadie preguntó dónde había dormido yo aquella noche. Para ellos, yo era un problema administrativo, no una madre. Regresé a mi apartamento al caer la tarde. Cerré la puerta despacio como quien quiere asegurarse de que el mundo queda fuera. Me senté en el sillón viejo que había comprado de segunda mano años atrás y miré alrededor. No era grande, ni bonito, ni tenía recuerdos familiares, pero era mío, y esa simple idea empezó a darme una paz que hacía tiempo no conocía. Ese apartamento lo compré casi en secreto, no por desconfianza, sino por prudencia. Una mujer de mi generación aprende pronto que no todo se puede dejar en manos de otros. Lo hice cuando aún trabajaba sin decir nada, pensando que quizá algún día lo alquilaría o lo dejaría para emergencias. Nunca pensé que se convertiría en mi salvación. Allí nadie me miraba con desprecio, nadie me hacía sentir de más. Podía caminar descalza, abrir las ventanas sin pedir permiso, encender la radio a la hora que quisiera. Por primera vez en mucho tiempo, volví a escuchar mi propia voz. Al día siguiente llamé al banco con más calma. Quería confirmar todo. No bastaba con una conversación rápida. Pedí una cita presencial. Me atendió una mujer joven, correcta, que me habló sin condescendencia. Le conté lo ocurrido. No entré en detalles emocionales. Me limité a los hechos. Usted es la única titular, me dijo. No hay ninguna transferencia válida. Lo que han intentado no tiene efecto legal. Le pedí que dejara constancia expresa de mi voluntad de congelar cualquier movimiento, que quedara registrado, que nadie pudiera decir después que yo había consentido. Firmé. Guardé copias. Salí del banco con los papeles en el bolso y una sensación extraña. Estaba triste pero firme. No se trataba de castigar, se trataba de protegerme.
Durante los días siguientes, mi hijo no llamó, tampoco yo. El silencio volvió a instalarse, pero ya no era el mismo. Antes era un silencio de miedo, ahora era un silencio elegido. Aproveché ese tiempo para ordenar mi cabeza. Caminaba por el barrio, hablaba con alguna vecina, compraba pan fresco por las mañanas. La vida seguía aunque algo dentro de mí se hubiera roto. Pensé mucho en mi hijo, en el niño que fue, en el hombre en que se convirtió. Me pregunté en qué momento confundió confianza con derecho, amor con propiedad. No encontré una respuesta clara. A veces la culpa no está en un solo acto, sino en muchos pequeños silencios acumulados. Una tarde recibí un mensaje. Decía que había organizado otra reunión, que esta vez quería arreglarlo bien. Leí el texto varias veces. No mencionaba disculpas, no mencionaba responsabilidad. Solo decía que era mejor hablarlo todos juntos. Supe entonces que había llegado el momento de dejar de ir sola. No lo hice por venganza, lo hice porque entendí que en ciertas batallas la verdad necesita testigos. Llamé al abogado que me habían recomendado en el banco, un hombre serio de voz tranquila. Le conté todo. Me escuchó sin interrumpir. Al final solo dijo: «Ha hecho usted bien en no firmar nada. Ahora haremos las cosas con calma». Acordamos que me acompañaría a la reunión, no para atacar, no para humillar, solo para poner la verdad sobre la mesa. La noche antes de la reunión dormí mal, no por miedo, sino por recuerdos. Soñé con la casa, con mi marido, con mi hijo de pequeño corriendo por el pasillo. Me desperté con los ojos húmedos y el corazón apretado, pero no me eché atrás. Me vestí con sencillez, un abrigo oscuro, zapatos cómodos, nada que llamara la atención. No quería parecer fuerte, quería ser real. Cuando salí del apartamento respiré hondo. Sabía que al cruzar de nuevo esa puerta familiar, algo iba a cambiar para siempre. Tal vez no recuperaría la relación que tuve con mi hijo. Tal vez no volvería a sentarme en esa mesa como antes, pero iba a recuperar algo más importante en mi lugar. Mientras caminaba hacia el coche del abogado, pensé en todas las mujeres que llegan a viejas creyendo que ya no tienen voz. Yo estuve a punto de ser una de ellas, pero no lo sería. No ese día, no nunca más. Llegamos a la casa unos minutos antes de la hora acordada. El abogado aparcó el coche a una calle de distancia. No quería llamar la atención. Me pareció bien. Aquella no era una entrada triunfal. Era un ajuste de cuentas silencioso. Mientras caminábamos sentí cómo el corazón me golpeaba el pecho con fuerza, pero no di marcha atrás. Cada paso era una confirmación de algo que había aprendido tarde, pero no demasiado tarde. La dignidad no se negocia. La puerta se abrió antes de que tocáramos. Mi hijo nos vio desde dentro y frunció el ceño al notar que no venía sola. No dijo nada. Se limitó a apartarse para dejarnos pasar. Su mujer apareció detrás con una sonrisa tensa que desapareció en cuanto vio al hombre que me acompañaba. Nadie preguntó quién era. Tal vez no se atrevieron. La casa estaba llena, familiares cercanos, algún vecino íntimo, personas que llevaban años entrando y saliendo de ese hogar sin saber realmente qué había pasado. Para ellos, aquello era solo una reunión más. Para mí, era el final de una etapa. Nos sentamos en el comedor, el mismo de siempre, el mismo que ya no sentía mío. Mi hijo tomó la palabra enseguida como si quisiera controlar la situación desde el primer minuto. Habló de malentendidos, de nervios, de decisiones precipitadas. Usó palabras suaves para hechos duros. No mencionó la nota, no mencionó mis cosas en la calle. Yo escuché, no interrumpí. Aprendí hace tiempo que dejar hablar al otro suele ser la mejor forma de que se desnude solo.
Cuando terminó hubo un silencio incómodo. Algunas miradas se cruzaron. Nadie sabía qué decir. Entonces, por primera vez, levanté la voz. No fue fuerte, no fue temblorosa, fue clara. Antes de seguir dije, quiero que sepan algo. No estoy aquí para discutir. Estoy aquí para aclarar. Mi hijo asintió como si eso le tranquilizara. Pensaba que seguía teniendo el control. Fue entonces cuando el abogado se presentó. Dijo su nombre, su profesión y explicó con calma que estaba allí a petición mía. El ambiente cambió de inmediato. Las sillas crujieron. Las manos se tensaron sobre la mesa. La sonrisa de mi nuera desapareció del todo. Mi hijo intentó bromear. Dijo que no hacía falta llegar a esos extremos. El abogado no respondió. Abrió una carpeta, sacó documentos, los colocó sobre la mesa con cuidado como quien sabe que cada papel pesa más que 1000 palabras. Explicó la situación legal sin levantar la voz, que la vivienda seguía siendo de mi propiedad, que no existía ninguna transferencia válida, que cualquier intento de disponer de la casa sin mi consentimiento era improcedente. No acusó, no juzgó, solo expuso la verdad. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi hijo, vi cómo su mujer apretaba los labios. Nadie dijo nada durante unos segundos que parecieron eternos. Eso no puede ser, dijo finalmente mi hijo. Estábamos arreglando los papeles. Arreglar no es lo mismo que firmar, respondió el abogado con suavidad. Y firmar sin la titular no es posible. El murmullo empezó, preguntas, susurros, miradas que se desviaban hacia mí sorprendidas. Yo me mantuve en silencio, no necesitaba añadir nada. Mi nuera fue la primera en perder la compostura. Dijo que aquello era injusto, que habían invertido dinero en la casa, que tenían planes. Habló de derechos, pero no mencionó responsabilidades. Yo la miré y por primera vez desde que la conocí no sentí miedo ni culpa. Sentí distancia. Invertir no da propiedad, respondió el abogado. Y los planes no sustituyen a la ley. Mi hijo bajó la cabeza. No lloró, no pidió perdón. Pero su silencio fue distinto al de otras veces. No era arrogante, era derrotado. Yo respiré hondo y hablé de nuevo. No he venido a echar a nadie, dije. He venido a que se respete lo que es mío y a que se respete quién soy. Nadie me interrumpió. He sido madre toda mi vida, continué. He cedido, he callado, he confiado. Pero eso no significa que pueda desaparecer cuando ya no convengo. Alguien apartó la mirada. Otra persona asintió en silencio. Mi hijo me miró por fin a los ojos, y en esa mirada vi algo nuevo con secuencia. La reunión no terminó con gritos ni con abrazos, terminó con una verdad clara flotando en el aire. Ya no podían fingir, ya no podían avanzar como si yo no existiera. Cuando me levanté para irme, sentí que algo se había cerrado. No sabía qué vendría después. No sabía si habría reconciliación o ruptura definitiva. Pero sí sabía una cosa: nunca más volvería a sentarme en una mesa donde mi voz no contara. La casa quedó en silencio después de que me fui. No lo supe en ese momento, pero lo sentí. Hay silencios que se presienten en la piel como una corriente fría. Yo caminé despacio hasta el coche del abogado, le di las gracias con un gesto y regresé sola a mi apartamento. No quería hablar más ese día. Había dicho todo lo que necesitaba. Esa noche dormí profundamente, algo que no me ocurría desde hacía semanas. No soñé, no recordé. Mi cuerpo por fin descansó. A la mañana siguiente, al abrir los ojos, sentí una calma extraña, no felicidad, no alivio completo, calma, como si el mundo hubiera dejado de empujarme por la espalda. No tardó en llegar la reacción. Mi hijo llamó ese mismo día por la tarde.
Su voz era distinta, no tenía la seguridad de antes, tampoco la dureza. Hablaba despacio como si midiera cada palabra. «Mamá, tenemos que hablar». No respondí de inmediato, no por venganza, por respeto a mí misma. Dejé pasar unas horas y luego devolví la llamada. «Dime», contesté. No gritó, no discutió. Dijo que no entendía cómo habíamos llegado hasta allí, que se sentía presionado, que pensó que yo lo aceptaría. Esa frase me dolió más que cualquier otra. Pensó que yo lo aceptaría, como si aceptar el abandono fuera parte del papel de madre. Acepté muchas cosas, le dije, pero no desaparecer. Hubo silencio al otro lado, un silencio incómodo, torpe. Luego dijo algo que no esperaba. «No pensé que harías esto». «Yo tampoco pensé que me echarías de casa», respondí. No hubo más excusas, no hubo reproches, solo una verdad dura entre los dos. Los días siguientes fueron tensos. Hubo llamadas, mensajes, intentos de negociación. Mi nuera habló de dinero, de acuerdos, de buscar una solución práctica. Yo escuché, pero ya no entré en ese juego. No se trataba de números, se trataba de límites. El abogado se encargó del resto: comunicaciones formales, plazos, condiciones claras, nada agresivo, todo correcto. Yo no pedí que se fueran de inmediato. No quise repetir el gesto que me había herido. Les di tiempo, porque aunque me fallaron como familia, yo no quería fallarme a mí misma. Una tarde, mi hijo vino solo al apartamento. No sabía dónde vivía. Se lo dije ese día. Llamó antes de subir. Eso ya era un cambio. Cuando entró, miró alrededor con sorpresa. El espacio era pequeño, sencillo, sin lujos, sin recuerdos compartidos. Se sentó en una silla y bajó la cabeza. «No sabía que tenías esto», dijo. «No lo sabías porque nunca preguntaste», respondí con calma. Se quedó callado. Yo tampoco hablé. Aprendí que no siempre hay que llenar los silencios. A veces dejar que pesen es parte del aprendizaje. «Me equivoqué», dijo al fin. No fue una disculpa completa, pero fue un inicio. Me explicó cómo su mujer había presionado, cómo él pensó que yo siempre estaría ahí, cómo confundió costumbre con derecho. No lo interrumpí, no lo consolé. Escuché. «Te hice daño», añadió, «y no sé cómo arreglarlo». «No se arregla», le dije. «Se aprende a vivir con ello. Y se cambia». Me miró con los ojos húmedos. No lloró, yo tampoco. A nuestra edad las lágrimas ya no limpian tanto como antes. Le dejé claro algo importante: la casa seguiría siendo mía. Podrían vivir allí un tiempo más bajo condiciones claras y por escrito, no como un favor, sino como un acuerdo. La confianza ciega se había terminado. Asintió, no discutió, sabía que no tenía margen. Cuando se fue me senté sola otra vez. Me pregunté si había sido demasiado dura. Luego recordé la nota, las bolsas negras, la acera, y la duda se disipó. No estaba castigando, estaba enseñando. Esa noche, mientras preparaba la cena, pensé en todas las mujeres que llegan a viejas creyendo que deben agradecer cualquier migaja de afecto. Yo estuve cerca de ser una de ellas, pero no lo fui. Porque la verdad dicha a tiempo también es una forma de amor. El tiempo empezó a avanzar de otra manera después de aquella conversación. No rápido, no ligero, pero sí con un peso distinto. Ya no estaba cargado de tensión constante. Ahora era un tiempo de observación, de ajuste, de aprendizaje silencioso. Mi hijo cumplió lo acordado. No volvió a levantar la voz. No tomó decisiones sin avisar. Todo lo consultaba, a veces demasiado, como si tuviera miedo de equivocarse otra vez. Yo notaba su incomodidad, su torpeza,
y aunque una parte de mí quería suavizarlo todo, me obligué a no retroceder, porque volver atrás habría sido borrar lo aprendido. Seguíamos viéndonos, pero ya no como antes. No había confianza automática, había respeto vigilante, y eso, aunque triste, era más sano. Una tarde me llamó para decirme que quería hablar, de verdad, no de papeles, no de la casa, de nosotros. Acepté. Quedamos en una cafetería cercana al parque, un sitio neutro sin recuerdos que pesaran demasiado. Llegó puntual, se sentó frente a mí, tardó en hablar. Miraba la taza de café como si allí estuvieran las respuestas. He estado pensando mucho, dijo al fin, en todo lo que hiciste por mí, en cómo te fallé. No respondí, no por frialdad, porque sabía que esa frase necesitaba salir entera sin interrupciones. Creí que el cariño era automático, continuó, que no podía perderte hiciera lo que hiciera. Y cuando mi mujer empezó a hablar de la casa del futuro, yo dejé que decidiera por mí. Ahí levanté la vista. Eso no es amar, le dije. Eso es usar. Asintió. No se defendió. Me da vergüenza, añadió, sobre todo por la nota. No sé cómo fui capaz. El silencio volvió. Esta vez no dolía. Esta vez enseñaba. El perdón, le dije con calma, no es un botón que se aprieta cuando uno se siente mal. Es un camino largo. Y empieza por asumir que hay consecuencias. Me miró con los ojos húmedos. Por primera vez desde que todo empezó vi a mi hijo pequeño dentro del hombre adulto. No para justificarlo, para entenderlo. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó. Pensé la respuesta con cuidado. Sí, dije, escuchar, respetar y aceptar que algunas cosas no volverán a ser como antes. No insistió, no prometió milagros, aceptó. Con el paso de las semanas algo empezó a cambiar también en mí. Dejé de sentir esa tensión en el pecho al sonar el teléfono. Empecé a dormir mejor, a disfrutar de pequeños rituales, el pan caliente por la mañana, una caminata lenta, la radio de fondo. La vida, cuando deja de doler, no grita, susurra. Mi nuera tardó más en reaccionar. Durante un tiempo apenas habló conmigo. Su trato era correcto, distante. No me importó. Yo no buscaba su aprobación. Buscaba paz. Un día inesperadamente me llamó. Dijo que quería verme. Dudé, pero acepté. Nos encontramos en un banco del parque. Habló poco. Dijo que había sido dura, que no supo manejar la situación. No fue una disculpa completa, pero tampoco una guerra. Fue suficiente. No quiero problemas, dijo. Quiero estabilidad. La estabilidad empieza por el respeto, respondí. Asintió. No hubo más. No nos abrazamos, no hacía falta. Con el tiempo la convivencia en la casa fue transformándose. No volví a vivir allí. Elegí quedarme en mi apartamento, no porque me echaran, porque decidí quedarme. Esa diferencia lo cambió todo. Mi hijo entendió que mi presencia ya no era automática, que debía ganársela, no con regalos, no con palabras grandilocuentes, con hechos pequeños y constantes. Un domingo vino a ayudarme a arreglar una estantería. Otro día me acompañó al médico, sin hacer ruido, sin buscar aplausos. Yo observaba, y poco a poco la rabia fue perdiendo fuerza. No olvidé, pero dejé de vivir anclada al dolor. Una noche, mientras cenábamos juntos en el apartamento, mi hijo me miró y dijo: «Gracias por no desaparecer». Sonreí con tristeza. «Gracias por aprender a verme», respondí. No fue una reconciliación perfecta, no fue de película, fue real, imperfecta, como la vida. Y en esa imperfección encontré algo que no esperaba: libertad. Porque ya no vivía esperando que me eligieran, me elegía yo. La vida no volvió a ser la de antes,
Y con el tiempo comprendí que eso no era una pérdida, sino una ganancia. Vivir esperando que todo regrese a como fue es una forma lenta de tristeza. Yo ya no quería eso. Me quedé definitivamente en el apartamento. Lo hice oficial incluso para mí. Puse cortinas nuevas, cambié una lámpara vieja, colgué un par de fotografías que había rescatado de las bolsas negras. No muchas, las justas. Aprendí que no necesito rodearme del pasado para saber quién soy. Mi hijo siguió cumpliendo, no de manera perfecta, pero constante. Y eso a nuestra edad vale más que cualquier promesa grandilocuente. Aceptó las condiciones. Entendió que la casa no era suya y que quizá nunca lo sería. Y sorprendentemente, eso no nos separó más. Al contrario, quitó una sombra que llevaba años entre nosotros. A veces me pregunta si algún día cambiaré de opinión. Siempre le respondo lo mismo: el futuro no se regala, se construye con respeto. Ya no me duele decirlo. Con el tiempo, algunos familiares dejaron de verme como la madre difícil y empezaron a verme como lo que siempre fui, una mujer que sostuvo una vida entera sin pedir permiso. Otras personas nunca lo entendieron. Tampoco lo intenté explicar. No todo el mundo merece una explicación. Aprendí algo importante en este proceso: el amor verdadero no exige que te borres. No te pide que renuncies a tu dignidad. No te empuja a aceptar migajas por miedo a la soledad. Eso no es amor, es costumbre. Y la costumbre, cuando no se cuestiona, puede volverse cruel. Hoy tengo 70 años. Camino más despacio, me canso antes, pero hay algo que se volvió ligero mi conciencia. Ya no me acuesto pensando en qué hice mal. Ya no me despierto con miedo a estorbar. Ocupo mi espacio, y eso a esta edad es un regalo inmenso. Sigo viendo a mi hijo. A veces comemos juntos, a veces pasan semanas sin vernos. Y está bien. La relación dejó de ser una obligación y se convirtió en una elección, por ambas partes. A mi nuera la trato con educación. Ella hace lo mismo. No somos amigas, tampoco enemigas. Somos adultas que aprendieron quizá demasiado tarde que las fronteras claras evitan guerras innecesarias. De vez en cuando paso por delante de la casa. No entro, no la necesito. Ya no representa quién soy, representa lo que fui, y eso basta. Si algo me enseñó esta historia, es que nunca es tarde para ponerse en pie, incluso cuando el golpe viene de donde menos lo esperas. Especialmente entonces, porque nadie debería tener el poder de echarte de tu propia vida. A quienes escuchan esta historia, quiero decirles algo desde el corazón. Si alguna vez sienten que estorban, que sobran, que deben callar para ser queridos, deténganse. Pregúntense quién les hizo creer eso, y recuerden que el respeto no se mendiga, se ejerce. Hablar a tiempo no destruye familias. Lo que las destruye es el silencio eterno. Proteger lo propio no es egoísmo, es responsabilidad. Y el amor, cuando es verdadero, aprende a adaptarse a la verdad. Si esta historia les hizo pensar en su propia vida, en sus límites, en sus silencios, compártanla. Puede que alguien en algún lugar necesite escuchar que no está solo. Y si quieren seguir escuchando historias reales, humanas imperfectas, como la vida misma, los invito a quedarse a reflexionar y a acompañarme una vez más. Porque mientras tengamos voz, nunca será demasiado tarde para usarla.